Así es, Pato. Bueno, bienvenidos a todos, sean todos partícipes de este conversatorio online, el tercero de este año, donde vamos a conversar de la ley de presupuestos del MinSal para el año 2025. Proyecciones y desafíos contingentes de cara a la reforma de salud. Para esto me acompaña Patricio Lagos, administrador público y actual consultor en financiamiento público y gestión pública financiera de sistemas de salud para la Organización Panamericana de la Salud. Entiendo también, Patricio, que estás haciendo labores de docencia en la FEN y en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Así es, sí. Bueno, gracias, Patricio, por aceptar la invitación a este conversatorio y, y les recordamos a los asistentes de que pueden ir dejando ciertas preguntas y todo lo que quieran ir resolviendo respecto a las temáticas que vamos a conversar a través del chat para que posteriormente podamos recogerlas y incorporarlas dentro de la conversación. A modo de información, vamos a hacer una pequeña presentación que nos va a ir acompañando a lo largo del conversatorio y que desarrollamos en conjunto con Patricio para ir dando ciertos lineamientos de los temas que vamos a abordar. Para eso, ¿me confirmas, Pato, si se ve? Porque yo... Sí. Perfecto, ahí se ve. ¿Sí? ¿Y ahí también? Ahí se ve perfecto. Bueno, a modo de introducción, es importante considerar de que el gasto público en Chile al año 2022 alcanzó un máximo histórico, llegando a 10,2 puntos del PIB y posicionando a Chile, esta es la última actualización que sale desde los datos que están disponibles a través de Data Explorer de la OCDE, está posicionándose a Chile en el 13º lugar entre los 38 países que participan dentro de esta organización, muy por encima de la media y avanzando de manera significativa desde el año 2014, en donde estábamos cerca de los 7,9 puntos del PIB como gasto en salud. Comparativamente, estamos entre Portugal, que tiene el lugar número 12, y Holanda, que está en el número 14, que también comparten 10 puntos del PIB como gasto en salud. Sin embargo, el gasto en salud ha sido impulsado principalmente por el gasto público, como se puede ver en el gráfico, en donde ha avanzado cerca de 2,2 puntos porcentuales respecto de lo que se había eh, propuesto en el año 2014. Y en ese sentido, Patricio, ¿cuáles han sido, desde tu experiencia, las principales consideraciones que han motivado este aumento del gasto entre el año 2014 y el año 2022? Que estas son las cifras oficiales que han sido comunicadas por parte de las instituciones que reportan estos datos a la ONU. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenido a este conversatorio que pretende, ¿no es cierto?, darnos un marco de discusión, ¿no es cierto?, y de conversación esencialmente, ¿no es cierto?, respecto a esta mirada más previa a que en menos de 30 días tengamos, ¿no es cierto?, el 30 de septiembre ingresado, ¿no es cierto?, la nueva ley de presupuesto. Por lo tanto, aquí no vamos a especular, sino que vamos a analizar la posibilidad de que nos den una mirada de tendencia, quizá, bueno, como y quizá dar nuestra opinión respecto a muchos de los aspectos. Respecto a lo que tú dices, yo creo que hay varios elementos que empiezan a jugar como parte de, cuando uno mira el gasto en su conjunto, ¿ah? Porque una cosa es el gasto público, que una de las cuestiones que tenemos como meta, ¿no es cierto?, de acuerdo a los como meta respecto, ¿no es cierto?, al indicador base o la línea base de los países respecto, ¿no es cierto?, al tamaño del gasto público en salud respecto al PIB, que es el 6%. Entonces, sobre ello uno establece algunas consideraciones. Yo diría que hay un avance importante en cuanto a varias cosas, digamos. Una que efectivamente, ¿no es cierto?, ha crecido el gasto público o la asignación presupuestaria fiscal, ha crecido de forma importante, ¿no es cierto?, en estos últimos años, sobre todo, es cierto, posterior a la pandemia. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que hay un post-pandemia, o a raíz de la pandemia, hay un cambio importante y relevante, ¿no es cierto?,
del tamaño del sector público en cuanto a su capacidad. ¿Ah? Acuérdense el número de capas críticas y otros. Y como tal, ¿no es cierto? Y eso se ve bien reflejado en el gasto. Recursos humanos por otro lado, ¿no es cierto? Pero también como global, creo que durante este periodo de lo que señalas tú, 2022 respecto al 2024, o sea, en cuanto a esta evolución, creo que se produce un aumento del gasto bolsillo, el gasto privado, ¿ah? No solamente el gasto público, sino que además ya empiezan a visualizarse, ¿no es cierto?, ciertos gastos, ¿no es cierto?, de cierto crecimiento del gasto bolsillo. Cuestión que es paradojal, ¿no es cierto?, porque nosotros como país a lo que estamos dirigiéndonos hace mucho rato, es aumentar la protección financiera y por otro lado, ¿no es cierto?, mejorar el acceso. Y las señales que nos da el presupuesto, no necesariamente a nivel de esa línea, pero para enfocarnos bien en este punto, yo creo que efectivamente el gasto público crece y eso es una buena noticia, ¿no es cierto?, respecto, ¿no es cierto?, a las tendencias que se ven en el resto de la región de América Latina al menos, pero también el gasto en salud también se observa, crece a raíz, ¿no es cierto?, de un aumento del gasto bolsillo. No sé si más rato podemos entrar en algún detalle de las apreciaciones de por qué creemos, ¿no es cierto?, que se produce este aumento del gasto bolsillo. Pero hay varios indicadores, incluso dentro del presupuesto, que muestran el por qué, ¿ah? O Mm, explican parte de ese driver, pero creo que a mi juicio por lo menos son dos elementos. Y por último, claro, creo que aporta en el gasto global, aporta que se haya mantenido, ¿no es cierto?, un ritmo de la inversión sectorial en salud que ha tenido, por supuesto, un arrastre de estas inversiones y que éstas se hayan estado ejecutando a unas tasas razonables, por decirlo así, de ejecución de los proyectos y del gasto después de que el periodo de la pandemia, y inmediatamente post pandemia, o sea, eso, al 22, una crisis importante, ¿no es cierto?, respecto a la ejecución de proyectos de inversión debido a lo que en el conjunto sucedía con la industria, ¿no es cierto?, de la construcción, ¿no es cierto?, construcción de la actividad económica. claro, pero desde el año 2014 que venimos con ese impulso en términos de mejoramiento de la infraestructura pública y que ha Sí, ido generando un fortalecimiento de lo que es el presupuesto público. Pero lo que vemos aquí en el gráfico, Pato, donde en el presupuesto del año 2000, perdón, en la ejecución y lo que se reporta el año 2022, es que estas barritas azules muestran el gasto que realiza el gobierno y también lo que se declara por parte de las cotizaciones obligatorias en salud. Entonces, ese 6% del PIB incluye el 7% que se estaría alojando a través de las cotizaciones de los usuarios de ISAPRE, ¿o no? claro, claro. O sea, si uno suma, ¿no es cierto?, el gasto, o sea, en la clasificación internacional tenemos, ¿no es cierto?, en general, lo que es gasto público directo, o sea, el gasto fiscal propiamente tal, el gasto privado, pensando, ojo con esto, porque si bien las cotizaciones son fondos de seguridad social, eh, no se consideran en la clasificación hasta donde yo me recuerdo de las cuentas de salud como gasto privado. ¿Ah? Tiene la característica de ser fondos, ¿no es cierto? Y que tiene esta acepción de fondos públicos, ¿no? Más que fiscal, o sea, es distinto la Sí, es gestión verdad. fiscal y creo que ahí se engloba esto. Pero también, como es la contribución obligatoria, se comprende dentro de lo que las personas aportan de sus ingresos familiares, ¿no es cierto?, al gasto en salud. Una por contribuciones, pero también el resto por lo que llamaríamos el gasto de bolsillo. Claro, pero ese importe adicional, que es como lo que está por sobre el 7%, junto con otro tipo de seguro complementario, es lo que se refleja en esta barrita amarilla. ¿Mm? Ahora, perdón, es bien interesante, Benjamín, esto, porque creo que explica en alguna medida la discusión que se ha dado en el marco primero de la ley corta, como todo es tan contingente, se pierde de vista la discusión estructural. ¿Ah? Y lo que uno observa, tal como dices tú, tomando un periodo más largo, observa que se ha acrecentado, por decir así, en términos de importancia relativa, una industria
de seguridad social, o sea, perdón, una industria de aseguramiento que son los seguros complementarios, que dan una forma y que da una forma y una alerta a que la proyección que podemos tener del sistema de salud chileno adquiere características distintas a las que hemos visto en el decenio anterior. Si uno observa hoy día, de hecho, bueno, la ley corta que tú la mencionaste posterior, da una señal con la modalidad complementaria de cobertura complementaria pública a través de Clave Forasa, pero si observamos la industria, ha habido un incremento, pero además se están produciendo ajustes dentro de la industria que son interesantes, porque hay asociaciones de prestadores con entidades financieras, por ejemplo, para crear fórmulas de seguros complementarios que van que declaran integración vertical entre un prestador que se asocia con un financiador, por decirlo así, para construir un modo de aseguramiento en que ya no es, aparentemente, uno podría pensar, ya no es marginal, sino que empieza a tener características de más estructura, de que haya un mecanismo que requiere regulación y ciertas condiciones, que es incorporar, ¿no es cierto?, los mecanismos de aseguramiento complementarios ya formalmente a lo que son los esquemas de seguro de salud. Mm. Bueno, yo te estaba tratando de llevar a este foco del 6% de lo que podría ser este gasto público y obligatorio en términos de salud, porque vamos a hablar de la ley de presupuesto del MinSal. Entonces, si miramos al año 2022, que se declara que 6 puntos del PIB fueron en esta clasificación, calculando cuál fue el PIB del año 2022, estamos hablando de 15,7 billones, que son los que se reflejan acá. ¿Sí? Y cuando empezamos a evaluar y a mirar cuál es el monto del presupuesto del Ministerio de Salud, que uno esperaría que hubiese cierto nivel de correlación, la ley de presupuesto del Ministerio de Salud para ese mismo año hablaba o otorgaba financiamiento de cerca de 11,8 billones, que podría equivaler al 75% de lo que está en esta barrita azul como gasto Correcto. público en salud. Pero sabemos que el presupuesto del Ministerio de Salud no va ligado de manera directa al gasto público, porque en términos del gasto público son los gastos que se hacen en materia de acciones sanitarias y no de inversión o, por ejemplo, las licencias médicas que también están incluidos en el presupuesto Correcto. del Ministerio. Entonces, ahí pasamos a la segunda parte del conversatorio, que es la composición de la ley de presupuesto del Ministerio de Salud. Y lo que vemos acá en el gráfico, Pato, es cómo ha ido variando esta composición desde el año 2014 al año 2024. Y los que están en esta característica con una línea roja, terminaría siendo el presupuesto que es administrado y gestionado desde el FONASA, que si lo sumamos, estamos hablando de cerca del 87% del presupuesto Sí, del MinSal. sí. ¿Qué cosas resultan aquí relevantes y significativas, Pato, que a lo mejor sería bueno que pudieses dar algún tipo de comentario? Si miramos los niveles de atención, por ejemplo, primario, el nivel de la atención primaria, constantemente estamos abogando o escuchando de la necesidad del fortalecimiento de la atención primaria de salud. De hecho, una de las líneas importantes del programa de gobierno del actual presidente era poder universalizar la atención primaria, e inclusive dentro de la discusión de lo que es la reforma del sistema de salud, se había hablado también de mejorar o reformular lo que es el mecanismo de financiamiento de la atención primaria, que actualmente es el per cápita. Sí. Pero podemos ver que en la evolución de estos últimos 10 años, la participación de la atención primaria termina siendo súper similar. Partimos con un 20% en el año 2014 y a pesar de que decimos que estamos fortaleciendo, mantenemos este porcentaje de Mm. participación dentro del presupuesto. Entonces, ¿a qué se puede deber eso, Pato? Uf, yo creo que aquí, mira, yo quiero destacar, y voy a relacionarlo con la lámina anterior. Primero destacar que en estas cifras que estamos mostrando, cumplir con esa regla mágica del 6% del PIB como gasto público en salud, primero es sorprendente, no sorprendente en términos de que, no, el
el Estado chileno y los gobiernos, los sucesivos gobiernos no hayan puesto esfuerzo, han venido sostenidamente aumentando el presupuesto de gasto en salud. El punto que uno se plantea en esto es si eventualmente el gasto público en salud, desde prácticamente, ¿no es cierto?, y en los estudios previos que hemos participado incluso en conjunto, estudiando los últimos 20 años, nos encontramos que las tendencias son derechamente, ¿no es cierto?, a un crecimiento que en los últimos 15 años se ha hecho exponencial. De hecho, la comparación que tuve, y eso es re complejo porque quiere decir que algo falta en el sistema, porque diera la impresión que hay un aumento importante, relevante, del gasto público en salud. Sin embargo, los indicadores de cobertura, de acceso, satisfacción y protección financiera están como estancados. O sea, tiene la impresión que cuando uno dice, mire, sería... Entonces, yo cuando uno ve esta bolsa de gasto y empieza a abrirla tal como lo ha hecho tú en este minuto, empieza a ver que además, ¿no es cierto?, de las prestaciones de salud, hay otros conceptos de gasto que son relevantes y que han competido de alguna manera, y lo digo con conocimiento en términos de que la pandemia fijó y quebró, ¿no es cierto?, un poco algunos ejes, tales como las licencias médicas y otros, que son problemas pendientes y estructurales, ¿no es cierto?, en términos de sistema regulatorio, de mecanismos, de procesos, de gobernanza, ¿no es cierto?, de algunas de estas cuestiones. Sin embargo, si uno lo mira, hay competencia. Y si uno mira el gasto, ¿cierto? Si uno mira el gasto, el presupuesto, el gasto ha ido mucho crece a una velocidad mucho mayor de lo que el sector, de lo que las finanzas públicas pueden, pueden reflejar en los presupuestos. A ver, pero Entonces, Pato, porque nosotros tenemos aquí en el segundo punto que a pesar de que la participación se ha mantenido relativamente constante, el incremento real del presupuesto en estos 10 años ha sido de un 84%, casi se ha duplicado, que es lo que sale exacto, acá. Y lo que tú estás diciendo es que ese crecimiento va por sobre las otras líneas a lo mejor de expansión, que puede ser el presupuesto público, que en el mismo periodo ha crecido solamente en un 56. Entonces, exacto. dentro de la priorización de todos los gobiernos ha sido incorporar recursos adicionales a salud. Y de hecho hemos crecido más que el PIB, que dado que no tenemos cifras del año 2024, pero el año 2023 ha crecido en un 26%. Entonces casi ha triplicado la Sí. evolución del crecimiento público. Yo te quiero Ahora, aportar ahí, sí, te quiero aportar un solo comentario respecto a eso. Yo creo que eh, dentro de la literatura y en general, ¿cierto?, y de las estandarizaciones que se hacen conceptuales a nivel de los organismos internacionales, Chile ha ido cumpliendo como de alguna, con cierta rigurosidad ciertos supuestos de cómo, de fuentes, de fortalecer ciertas fuentes de espacios fiscales para salud, para fortalecer que se. Una de ellas, la que tú acabas de mencionar. Una de las fuentes clásicas de espacios fiscales es la priorización de salud dentro del gasto público en general. Es decir, qué participación tiene el presupuesto del Ministerio de Salud en el resto del gasto público. Creo no equivocarme, en términos de orden de magnitud, que estamos hablando más o menos en esa línea que explica este 86%. Me acuerdo que el 2010 el presupuesto de salud era como un 13%, 13-14% del total del gasto público. En uh-huh. pandemia llegamos cerca del 20%. ¿Ah? Y ahora estamos manteniendo una cifra de esa. Por lo tanto, los gobiernos sucesivos, y por supuesto, este gobierno en particular, que tiene en su programa de gobierno una óptica de reforma de salud, de universalización de la atención primaria, uno empieza a mirar si esos ejes están reflejados, ¿no es cierto?, en lo que tú estás mostrando. Por eso yo decía, y da la impresión que aún
¿no es cierto?, es estos ejes como la universalización de la atención primaria ha sido en los últimos 2 años, partió con el piloto, ¿no es cierto?, primero, este año van 21 comunas, pero es un proceso de largo plazo y a tasas bastante menores. Se explica, ¿no? Yo no quiero meterme en el tema de macro finanzas públicas para decir que ojalá hubiera ido más rápido, pero se entiende que vamos a pasos lentitos y tratando de implementar, porque no solamente un problema de financiamiento, ¿ah? Eh, por otro lado, es cuáles son los beneficios que están asociados, ¿no es cierto?, a una cobertura, o sea, cuál es el plan de salud que va a respaldar, ¿no es cierto?, esta universalización. O sea, tal como está hoy día, requiere obviamente una mirada bastante más profunda que de solamente el mecanismo de pago, sino que además, ¿cuál es el plan de beneficio? O sea, hoy día tenemos una mezcla entre per cápita, con plan de salud familiar y comunitario, con una lista enorme de programas que no están universalizados, o sea, que llamábamos nosotros no están percapitados, ¿ah? Y eso ya es un tema. Pero yo creo que el presupuesto ha ido siguiendo el gasto. O sea, la asignación, este crecimiento ha ido siguiendo el gasto. Y ahí vuelvo a que una de las cuestiones, o sea, tenemos una priorización, por supuesto, no hay ninguna discusión, pero ¿en qué se traduce ese gasto en términos de resultados en cuanto, ¿no es cierto?, a acceso a cobertura, a oportunidad y a protección financiera? Es una de las cuestiones que están en una tremenda interrogante. ¿Ah? Y que no se ven acá. Lo que acá se ve es gasto, asumiendo, entre paréntesis, ¿ah?, de que el, tanto el gobierno anterior como este gobierno han desarrollado y han mantenido el desarrollo de la introducción de mecanismos de pago o de financiamiento. Yo creo que uno lleva el mecanismo de pago siempre a lo micro, ¿ah? Pero la ley de presupuesto reconoció que había que cambiar la manera, ¿no es cierto?, de asignar las plata para los hospitales de mediana alta complejidad a través de un mecanismo de financiamiento asociado a actividad. Sin embargo, datos más, datos menos, eso ha tendido, ¿no es cierto?, a permanecer, pero no se ha traducido, al parecer, en que los mecanismos de pago llevan implícitos incentivos. Y esta asignación, este gráfico que tú estás mostrando, lo que está diciendo es que aún, ¿no es cierto?, las asignaciones de recursos de gasto público los están traduciendo en incentivos que vayan en la dirección que se quiere llevar, que se quiere lograr, digamos. Si yo pensara lo que dice, vamos a hacer más cirugía mayor ambulatoria, o vamos a mejorar, ¿no es cierto?, el acceso a las consultas de especialidades, o vamos a mejorar el financiamiento de la atención primaria, esto de acá no se ve aquí reflejado. ¿Ah? Mm. Se ve Pero Pato, reflejado con esa claridad. O sea, a pesar de que tenemos, y es preocupante, que hayamos aumentado en un 84% el monto de recursos y no hayamos podido redireccionar los incentivos a lo que queremos lograr como política pública en salud. ahí quería hacer un foco contigo, porque claro, dentro del 100% de los recursos que está en el Ministerio de Salud, dijimos que el 87% es gestionado por FONASA. Porque claro, FONASA a través de los distintos programas financia, ¿verdad?, lo que se traduce en prestaciones hacia los beneficiarios. Ahora, de ese 86,9, tal como vemos aquí en el gráfico, hay un 6,3 que en la ley de presupuesto, porque esto es ley de presupuesto, no es ejecución, No ejecución. está orientado a las licencias médicas. Entonces, el 80% de los recursos que están en el FONASA está destinado hacia el financiamiento de las acciones de salud, ya sea por atención primaria, que es este 20% que vemos acá en naranjo, Sí. lo que es secundario y terciario, que termina siendo el financiamiento del sistema público de salud. Esto que está en amarillo, entiendo que es todo lo que está La compra relacionado con el privada. sistema privado, en donde Sí, la tenemos compra privada. la compra a privados y también la libre elección, que ya pasa de un 10 a un 11,8%. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son los espacios reales de poder incorporar nuevas políticas ante esta inercia que tiene el gasto, por ejemplo,
del per cápita, donde anualmente no solamente tenemos que incorporar nuevos recursos por el aumento del valor del per cápita, sino por el aumento de la población, y eso ya viene con un carril de gasto importante, porque si miramos el presupuesto del año 2024, en comparación con el año 2023, el presupuesto presentaba una expansión de un 8,05%, que es la cifra que se ve acá. Y de Sí. eso estamos hablando de 1 billón, que son recursos significativos. Sin embargo, si miramos cuánto de ese billón se destinó hacia la atención primaria universal, la incorporación de estas nuevas comunas, ¿verdad? Que están en la fase de piloto que mencionaba anteriormente, estamos hablando de 11 mil millones, de 11 millones. Sí. Si vemos cuánto es, por ejemplo, la ley TEA, que se mencionó de que íbamos a generar una nueva política a través de la incorporación de estas acciones de salud a través de la red pública, son 4 mil millones. La lista de espera, 43 mil millones de un total de 1 billón. Entonces, ¿cuáles son los espacios reales de ir incorporando estas nuevas políticas dentro del proceso formal de presupuestación? A, a, a más redundamiento, me ha tocado participar en algunos seminarios, conversatorios, que cuando se enfrentan las autoridades, por ejemplo, a preguntas de por qué no se puede incorporar eh, Mm. la protección financiera en algún medicamento de alto costo, se dice no, es que no existen recursos y la IPRES no otorga recursos para este tipo de iniciativas, cuando anualmente estamos incorporando 1 billón. Entonces, Pato, ¿cuál crees tú que puede ser ahí uno de los espacios reales para poder generar estas políticas y que sean de Mm. verdad, como decías tú, que generen estos incentivos y transformen esta matriz de financiamiento que mantiene el 20% en la atención primaria, el 40%, 48% en lo secundario y terciario? Sí. Mira, yo no sé si no, nos va a dar para un diagnóstico para no entrar en lugares comunes, o sea, en términos de que la eficiencia o la productividad. Yo creo que es una cuestión que se come. La pregunta es cómo uno aborda esto. Pero fíjate que hay una cuestión previa, tú lo acabas de mencionar, ¿eh? Y que no lo hemos relevado mucho. Sin embargo, tiene una importancia fundamental y es el rol de la DIPRES en una mirada estratégica, modernizadora e innovadora, ¿no es cierto?, en materia de gasto público. Fíjate que en el mundo, hoy día, como tal, o sea, en términos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, después en parte la OPS, que es un área en que yo estaba participando últimamente, la OMS ha relevado, fíjate, el problema de estudiar el impacto de la gestión financiera pública en el desempeño del sistema de salud. Y uno dice, a ver qué pasó, o sea, la manera de presupuestar, la manera de transferir, la manera de comprar, la manera de auditar, ¿no es cierto? ¿De qué manera, ¿no es cierto?, las reglas, los sistemas de gestión financiera pública empiezan a ser observados como un driver de problemas, o sea, que se llaman cuellos de botella al final, ¿eh? Y se han dedicado mucha gente en la región de Europa, ¿no es cierto? Y hay mucho material y muchos estudios en los últimos 2 o 3 años para abordar, ¿no es cierto?, este tema. Entonces, la pregunta es, ¿qué financia el presupuesto de salud? ¿Financia grandes objetivos nacionales? ¿Financia metas estratégicas? ¿Financia, ¿no es cierto?, introduce ciertos incentivos en la asignación presupuestaria de desempeño? Claro, yo entiendo que no podemos ir muy rápido a propósito de ejemplos, ¿eh? No podemos ir muy rápido, más velocidad en la universalización de atención primaria, porque lo primero que hay que decir, ¿qué vamos a universalizar? Y segundo, ¿no es cierto?, que no es solo, ¿no es cierto?, un problema de financiamiento o un problema de normativas, es un tema de procesos, de manera, ¿no es cierto?, de gestionar a la población, de inscribir. O sea, ¿cómo logra en otro ámbito de trabajo en el que estaba participando, como por ejemplo las Fuerzas Armadas y de Orden, el personal se logra vincular? Y no solamente un problema, oiga, vaya a inscribirse, sino tiene que ir con niveles de servicio, con cobertura, con capacidad de no duplicar esfuerzos de salud. Bueno, ¿qué te quiero decir? Que al final
hoy día, mientras sigamos presupuestando gasto y sigamos bajo el tema de la tela de cebolla, entonces lo que crecemos es un presupuesto que se le van agregando programas. Un programita más, programita 2, programita 3, programita 4, y vamos teniendo una cebollita que partió el 2010 de un tamaño, y tenemos una cebolla hoy día que es 3 veces más grande porque tenemos muchos programas. Y no se deja, y no se introduce, y no hemos introducido, creo que fue el objetivo del GRD, pero hay otros temas también, como de gobernanza, y otros temas más que tienen que ver con la capacidad que tienen, ¿no es cierto?, los niveles locales hospitalarios, con reglas, con estándares claros de definir cuáles son las capacidades productivas. Nosotros no hemos asignado presupuesto por capacidad productiva. No hacemos apuesta. Por lo tanto, cuando una de las fuentes fiscales, una de las fuentes clásicas reconocida hoy día de espacio fiscal, fue el 2015 introducir la eficiencia como un elemento en la medida que gastar mejor en salud fuera un mecanismo para poder reinvertir mejor en salud. O sea, el que lo hiciéramos mejor es un problema que nosotros pudiéramos mejorar en términos de desempeño, acceso, listas de espera, etcétera. Pero no hemos abordado el tema del desempeño, ni tampoco la ley de presupuesto lo hace. Entonces, si yo construyo una ley de presupuesto de salud sobre la base del gasto y no lo asocio, ¿no es cierto?, a metas nacionales de desempeños, en términos, por ejemplo, ¿qué significaba aumentar ese billón que señalas tú? ¿Cuánto se traduce ese billón en egresos hospitalarios? ¿Cuántas Bueno, será una de cirugías? las Claro, es decir, si principales yo motivaciones del GRD. aumento de 5.300 a, no sé, a 5.800 billones, el programa GRD, y uno le preguntaba a la DIPRES, oye, ¿cuánto significa aumentar el presupuesto en un 8%? Mire, yo tengo que ir como salud y decir, yo con este billón voy a generar un 20% más de egresos hospitalarios. Voy a reducir, ¿no es cierto?, mi egreso, digamos, mi egreso, mi hospitalización evitable. Voy a tener esas cuestiones, no se y tú lo sabes bien, que has participado en tantos presupuestos. O sea, imagínate la cantidad de años que hemos discutido lo mismo. No llegamos a discutir, oiga, a ver, este billón, por favor dígame cuántos miles de egresos hospitalarios más nos implica. ¿Cuántas cirugías tenemos de las 250.000 que están en la lista de espera? Casi 300.000 ahora según la prensa. ¿Cuánto tenemos ahora? ¿Cuánto vamos a abordar con este billón adicional? Ah, no, es que tenemos que regularizar el subtítulo 21. No, pero si esos son recursos, son capacidades. Es que vamos a reconocer las camas crítica, perfecto. Entonces, tenemos más camas, tenemos más recursos humanos. Bueno, ¿en qué se traduce eso en términos de producción? Y mientras eso no pase, Benjamín, vamos a tener este camino en que crece la torta, pero parece que el pedazo más grande de la torta no se gestiona. Entonces, cuando crecen las licencias médicas, se reducen, ¿no es cierto?, los servicios. Fíjate que ahora, entre el año 2022 y 2024, según la ley de presupuesto, no voy a exagerar, casi se duplicó el presupuesto en libre elección. ¿Qué significa sanitariamente eso? Oh, se está gastando en la elección. No, si no gasta en la elección. Es la manera en que la población del FONASA está respondiendo a la necesidad de acceder a consultas. Lo peor de todo es que como la libre elección no tiene incentivos sanitarios, ese gasto como que no se nota en el impacto sanitario que nosotros esperamos para la población. ¿Te das cuenta? Entonces, a la larga, parto por la DIPRES, hay un refresh necesario en la DIPRES de discutir, no solamente en los seminarios, porque yo he visto unas presentaciones maravillosas que hace la DIPRES, la OCDE y otras partes más, ¿no es cierto?, con respecto al presupuesto por resultados y otros, pero da la impresión que tenemos una rigidez fiscal enorme en solamente en poder determinar, en el caso de salud, yo no me meto en el resto del mundo, en el caso de salud,
debe necesariamente el presupuesto discutirse sobre la base, y ahí donde podemos hablar de brecha y otros cuentos más, ¿ah? La brecha financiera y demás. Cuando uno es capaz de decir, para producir, para poder mejorar mi cobertura, voy a tener que mejorar el desempeño, pero además me faltan recursos. Pero ¿Mm? eso no se traduce en satisfacción y no se traduce en, en resolutividad. Y ese es el gran problema de este presupuesto. Claro, yo tomándome de lo que está señalando, a lo mejor solamente agregar que, claro, nosotros somos capaces de seguir la evolución de la magnitud del gasto, pero no cómo se traduce ese gasto en acciones de salud. Porque como bien Exacto. decía, la MLE creció casi se duplicó en los últimos 10 años, pero casi se ha duplicado todo, Pato. Se duplicó la atención primaria, se duplicó el gasto de los ¿Sí? servicios de salud, entonces es como un gasto inercial, pero no sabemos cuánto de eso se traduce de manera efectiva en atenciones de salud. Y ahí se habían desarrollado esfuerzos, por ejemplo, por parte de FONASA, de poder publicar a través de los sitios de datos abiertos información que pudiese entregar eh, mayor transparencia y proponerle a la ciudadanía saber qué es lo que se estaba haciendo. Porque, por ejemplo, a través de los últimos datos que habían publicado, hoy día ya no se puede ver porque no están actualizados los tableros, la modalidad de libre elección con estos recursos generaba cerca de 70 millones de prestaciones. ¿Son las mismas que se generan en el sector público? ¿Son más? ¿Son menos? Esas son cosas que a lo mejor uno podría empezar Claro. a incorporar dentro de la evaluación. Vamos a la siguiente parte del conversatorio, Pato. ¿Cuáles son entonces los desafíos en el proceso de formulación del año 2025? Ya entendemos que el gasto en salud ha ido evolucionando de manera significativa, que a diferencia del resto de los países, oh, se cerró la presentación, se ve. A diferencia del resto de los países, ¿me veis, Pato? No, no se ve la presentación. Algo pasó. A ver, espérame. Ahí volvimos al centro, ahora viene la presentación. Ahí está. Ahí sí. A lo largo de los últimos 10 años se ha incrementado de manera sostenida el gasto. El presupuesto del Ministerio de Salud se ha mantenido igual, pero ahora, tal como dijiste al principio, viene septiembre, donde el presidente tiene que presentar el proyecto de presupuesto, pero ¿cuáles son los desafíos que enfrenta este proceso en el año 2025? Bueno, me estás preguntando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que Sí, sentí un vacío ahí. A ver, bueno, tal como está ahí, yo creo que no me voy a basar en la ley corta, porque creo que eso ya ha tenido demasiado. Pero yo creo que tiene, primero yo he visto por aquí no lo hemos mencionado porque lo hemos dado por sabido, ¿ah? Pero he visto varios del chat de nuestra audiencia, y algunas inquietudes y algunos aportes. Efectivamente, y me voy a detener en dos, ¿ah? Que van a explicar estas limitaciones, primero y después las limitaciones propiamente tales, pero voy a empezar en dos como contexto. Una que obviamente, y creo que es importante repetirlo, obviamente hay un cambio y se ha producido, ¿no es cierto?, un cambio demográfico y epidemiológico muy importante. La tasa de envejecimiento, hace pocas semanas, ¿no es cierto?, nos estamos constatando que estamos dentro de las tasas bajas de natalidad, ¿no es cierto?, de la OCDE. ¿Ah? Estamos cayendo, ¿no es cierto?, ya casi pensando en cuáles van a ser los incentivos para generar mayor natalidad. Pero además se nos produce que en términos de seguridad social y seguridad social universal y seguridad social solidaria, se nos produce un problema como país que está dentro de estas limitaciones que empezamos a visualizar. Una de ellas es cómo se produce el cambio de la tasa de dependencia. Es decir, la tasa de dependencia, es decir, cuánta población activa, joven, más sana, que aporta, eh, es capaz de sostener a los jóvenes, hasta los 15 años, digamos, por lo que está, pero además esta masa de personas de mayor de 60 a 65 años, que vamos a poner así, son el universo de los, comillas, adultos mayores, que tiene, bueno, hoy día varias categorías, ¿ah? Varias categorías, hay adultos mayores, muy mayores, contra mayores, pero en realidad ese grupo va creciendo. Y además en Chile, como no podemos mirar esto en forma aislada, el Estado
a través, ¿no sé, o a través, ¿no es cierto?, el gasto fiscal ha tenido que impulsar y mejorar las condiciones de pensiones, lo cual es una presión de gasto y presión de gasto actual para el futuro. Mm, Esa población de mayor edad tiene bajos ingresos. Entonces tenemos que ver una población que se incorpora, que ya no es tan pasiva, que tiene que trabajar para poder sobrevivir y generar, y también demanda atenciones de salud. Si el modelo que tenemos de salud es poco preventivo el daño y no genera esta fortaleza que dices tú, que son todos, que hay acuerdo universal de que los sistemas resilientes de salud, los sistemas, ¿no es cierto?, tienen que sostenerse fuertemente sobre la atención primaria, que debe fortalecerse la atención primaria, que ahí está el gran eje y todos los acuerdos que se han llegado, en los cuales nuestro gobierno participa permanentemente. Nuestra ministra de Salud estuvo no hace mucho tiempo en las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, participando en un foro, ¿no es cierto?, donde estuvo, ¿no es cierto?, conversándose el tema de los desafíos de la atención primaria y cómo hay países, ¿no es cierto?, digamos, emergentes de Europa, ¿no es cierto?, que están haciendo experimentos bien interesantes, ¿no es cierto?, en materia de cómo logran fortalecer la atención primaria para poder mantener la continuidad de los servicios, la atención de la población, disminuir el daño, disminuir y prevenir el daño en las poblaciones crónicas, de manera que no haya presión, más presión de la que hay en los hospitales, en las urgencias y en las camas críticas. Que tengan acceso a medicamentos, que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Todas esas líneas se transforman al final en demandas y presiones de gasto en salud que no pueden ser, ¿no es cierto?, resolver, ¿no es cierto?, unos cuantos miles de listas de espera a los 100 días, y a los 100 días levantamos todas las manos y decimos, hemos resuelto el tema. No está resuelto el tema. ¿Ah? Es decir, el tema que nos demandó la pandemia, y esto quiero plantearlo, Benja, porque seguramente nosotros lo vimos del otro punto de vista cuando se inició este tema y después las soluciones. Todos los datos decían que íbamos a tener una segunda pandemia. Me acuerdo que la presentación en que participamos, yo me acuerdo, ¿no es cierto?, del presupuesto 2020, 2022, o sea, el 21 para el 2022, como FONASA, terminó como entidad financiera del sector, se planteó que teníamos a puertas la segunda epidemia, que era la epidemia de las listas de espera. ¿Ah? Era las listas de espera. Y sabíamos que teníamos muchas listas de espera, que íbamos a tener teníamos una población que había abandonado, ¿no es cierto?, los tratamientos, que no había podido acceder por mutuo propio o porque no había oferta. Entonces no es sorpresivo que hoy día todo el mundo diga, mire lo que pasó, mire lo que pasa con el cáncer, mire lo que pasa, ¿no es cierto?, con la dificultad que tenemos. Entonces tenemos una presión que es más estructural y que creo que como tenemos como país un déficit de capacidad, porque no es un problema al sector público, no que le falten camas al sector público y que le sobren al sector privado. No es que le falten especialistas al sector público, no, tenemos un problema, y tenemos un problema de equidad serio, y es que no todos los territorios acceden de la misma forma y las poblaciones con sus distintos cargas de enfermedad no acceden de la misma forma. Por lo tanto, es mucho más profundo, ¿no es cierto?, el tema cuando hablamos de convenios, de proyección, sino cómo integramos las capacidades bajo mirada, ¿no es cierto?, más mucho más innovadora. No sé si lo digo porque no es innovación, sino que hay que hacer las cosas dejando de lado los paradigmas y ciertas restricciones casi dogmáticas que tiene uno sobre sistemas de salud. O sea, aquí lo sí, concreto es que tenemos que ir a resolver estas presiones. Sin embargo, y me vuelvo a lo que tú me estabas preguntando inicialmente, que me fue para el otro lado. Me fue para lo que un poco, un poco. lo más dramático de esto es que en materia de espacios fiscales, estoy mirando el presupuesto 2025. Hace pocos días atrás, ¿no es cierto?, se comunicó y en el portal de la EPRE dice, mire, los comités evaluadores del PIB y del cobre dieron su resultado y sobre eso nosotros vamos
a construir el presupuesto. Ya lo construimos hace rato ya, pero hoy día solo vamos a ir a informarle al Congreso que el presupuesto está construido, ¿no es cierto?, con estos criterios, con los bordes macroeconómicos, es decir, con qué tasa de crecimiento estamos enfrentando esto, con qué tasa de inflación, con qué, ¿no es cierto?, posibilidades de crecimiento a largo plazo. Ayer, mucho seguramente, bueno, uno lo ve con más foco, digamos. La presidenta del Banco Central dijo algo que uno, si uno estaba ya algo preocupado por el largo plazo, dijo, mire, la tendencia que hay es que tenemos una tasa de crecimiento en el próximo decenio promedio de un 1,8%. O sea, perdón, una de las fuentes fiscales importantes que crece a través, ¿no es cierto?, del tema crece a través de la capacidad de la economía, de la actividad productiva de generar estas condiciones. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos una mirada a mediano plazo, vamos a tener un presupuesto, creo yo, muy parecido, muy marginal, estas cifras que tú mostraste son cifras marginales, muy parecido en términos de crecimiento de gasto al del año 2024. ¿Por qué? Porque las grandes variables que fijan el tamaño del gasto público son las mismas que están definidas para los próximos 4 o 5 años y por lo tanto lo que se ve no es un crecimiento. Recién, ojo, el gasto público presenta una holgura, el programa financiero de finanzas públicas presenta una pequeña holgura, ¿no es cierto?, en el año 2028, en la proyección Recién en el año 2018. recién 2028. Todos Oye, los demás entonces años, lo que estábamos exacto, señalando, Pato, es que finalmente dentro de los desafíos del proceso de formulación tenemos limitaciones de espacio fiscal. O sea, exacto, existe presión, hoy día las tasas de crecimiento de la economía siguen siendo muy austeras baja, y al no generar crecimiento queda poca disponibilidad de fondos concursables para destinar a iniciativas de gasto público. Y en esas iniciativas de gasto público se empiezan también a comprometer gastos futuros de acciones que ya estamos desarrollando hoy día. Por ejemplo, lo mencionaste anteriormente respecto de la inversión sectorial, que al ir incrementando y mejorando ¿sí? los establecimientos públicos de salud, vienen con un canon de gasto de arrastre importante que tenemos que ser capaces de absorber. Y tal como vimos en la lámina anterior del billón de recursos adicionales que se incorporaron en la ley del 2024, parte importante se lo come la inercia del gasto, por lo tanto, Exacto. incorporar nuevas fórmulas es un poco difícil. Menciona bien conciso, porque nos queda muy poco tiempo, ¿cuáles fueron las modificaciones a la ley de responsabilidad fiscal? Porque claro, antes a lo mejor del año 2019, teníamos reserva soberana, vino la pandemia, hemos hecho utilización de esos recursos y hoy día hay una modificación en cómo se proponen los recursos Claro. al Congreso respecto de los ingresos públicos. Entonces, ¿a qué se refiere esta modificación de la responsabilidad fiscal? Ya, mira, bien en breve, como tú dices, para que no me entusiasme mucho. Sí, Creo que agregó necesariamente, yo creo que esto fue producto también de la pandemia y todo el desempeño fiscal, que yo creo que Chile ha sido exitoso en eso, pero para nosotros que somos de salud y miramos siempre por el lado del gasto, la responsabilidad fiscal al final, que se junta con lo que tú señalabas ahí, que son la convergencia fiscal, es decir, cuál es mi capacidad de comprometer gastos futuros para que sean financiados, ¿no es cierto?, con ingresos permanentes, lo que una la regla. La modificación a la responsabilidad fiscal es que fijó un organismo, ya le dio una forma al Consejo Fiscal Autónomo, que tiene hoy día un poder. O sea, es capaz de dictar una regla, de generar recomendaciones que tienen un cierto poder vinculante, lo cual antes no sabían, porque antes había un consejo autónomo fiscal que hacían recomendaciones, pero hoy día tiene cierto, esto le dio función al Consejo Fiscal. ¿A través de qué cosa muy concreta? De administrar una regla fiscal dual. ¿Qué es esa regla fiscal dual hoy día? Es que junto, ¿no es cierto?, con salvaguardar que el crecimiento del gasto público sea sostenible, es decir, pueda ser financiado con ingresos permanentes, se introduce el elemento, ¿no es cierto?, de la deuda pública. No solamente gasto sostenible, sino que además una deuda pública compatible y un porcentaje dentro del PIB, ¿no es cierto?, una deuda compatible
a, ¿no es cierto?, la capacidad que tiene el Estado de cumplir sus compromisos financieros, pero también, ¿no es cierto?, a ir reduciendo el gasto financiero que tiene el sector público, que ha crecido de forma muy relevante porque pasamos de una deuda pública, ¿no es cierto?, de alrededor de un 22% dentro del PIB a un horizonte de un 41% promedio entre lo pesimista, optimista y moderado que hay, ¿no es cierto?, de aquí, ¿no es cierto?, 2028. Es decir, prácticamente los últimos próximos 3 años, prácticamente no hay crecimiento, no puede haber crecimiento de la deuda pública. Por lo tanto, hoy día esta modificación le agregó, ¿no es cierto?, al balance estructural, por ejemplo, que es decir, que los déficits fiscales deben ir reduciéndose gracias a este proceso de convergencia. Se agrega, ¿no es cierto?, esta otra regla fiscal respecto, ¿no es cierto?, a la deuda pública, que está en la gran mayoría de los países del mundo hoy día en términos de normalizar la gestión, o sea, las finanzas públicas, para darle sostenibilidad, ¿no es cierto?, al gasto público en el largo plazo. Dentro de los datos que lograste recabar del informe de finanzas públicas, ¿sale cuál era la deuda pública con la que se va a enfrentar el presupuesto del año 2025? Prácticamente, mire, tengo por aquí un Un dato, apunte. sí, un apuntito que está, ¿no es cierto?, respecto a cómo se ve la situación al 2028, y tengo que hoy día tenemos prácticamente, hoy día estamos muy cerca, ¿no es cierto?, del 40% de la deuda. Por lo tanto, lo que dice la regla, que entre el 2023 y el 2028 no hay crecimiento de la deuda pública. O sea, No se pueden prácticamente entonces comprometer gastos no, pues, asociados se a... pueden comprometer gastos, y por eso que aumentar los ingresos, y con esto voy a cerrar, porque si no me voy a entusiasmar. Ya. Tú me dices, bueno, ¿y este zapato chino? O sea, no, el gasto fiscal tiene, porque además el gasto fiscal, el gasto de salud compite con las pensiones, compite, ¿no es cierto?, con la educación, compite también con el déficit de vivienda. Entonces hay que generar equilibrios dentro del gasto fiscal para que se cumplan la mayoría de los objetivos. La mejora de eficiencia del sistema en el mediano corto plazo o sea, corto y mediano plazo es fundamental. O sea, o sea, la responsabilidad de política pública y de gobernanza del sistema de salud es buscar todos los espacios de mejora, de eficiencia del desempeño, para lograr que con los recursos que tenemos, y ojo, no estamos empobrecidos ni mucho menos. O sea, tú mostraste el dato. O sea, en un decenio hemos crecido, casi se ha duplicado el gasto público en salud. Entonces, hay que, con mayor razón. Entonces, junto con más ingresos, más porcentaje, también tenemos que aportar el hecho, ¿no es cierto?, de que tengamos que mejorar desempeños. Y esto no son Bueno, Pato, porcentajes, ¿eh? dentro de lo que habíamos conversado, uno de los desafíos también estaban en generar innovaciones en el proceso de formulación presupuestaria, porque como hemos visto, dentro de los últimos 10 años se ha mantenido todo relativamente similar. Entonces, también nos estaban comentando dentro del chat qué incentivos se pueden proponer para mejorar los resultados en la gestión pública y cómo podemos incorporar a los ejecutores del gasto. Y en esto nos referimos de manera específica, por ejemplo, a los hospitales en el proceso de formulación. Porque tal como dice Pablo, eh, siempre hablamos de la brecha hospitalaria, de que existe una brecha. De hecho, hace poco salieron unas noticias en donde se mencionaba al Félix Bulnes que ya no tenía presupuesto para mantener los convenios con los médicos o establecimientos de salud que, llegado nuevamente a agosto, se quedan sin recursos financieros, a pesar de haber duplicado el financiamiento y gasto en salud. Entonces, ¿qué es lo que falta? Ahí pusimos como último punto, es que tenemos que hacer el presupuesto desde los ingresos, es decir, desde la capacidad de FONASA de realizar una compra sanitaria, o seguir manteniéndonos en el proceso de formulación histórico que se hace a través del gasto. Bueno, vamos a aumentar la dotación en tanto, esto significa tantos recursos adicionales, y después vemos cómo FONASA compra. ¿Cuáles podrían ser ahí como las claves? Bien conciso, porque nos queda muy poco tiempo, Sí, no, para poder ir desarrollando estos desafíos. o sea, para que el presupuesto no sea un dato. Claro. Claro, uno dice, yo tengo que, para mí, cuando se fija un marco presupuestario por la capacidad de gasto que tenemos, pero hemos asumido en salud hace algún rato
hemos asumido salud hace algún rato ya, que da la impresión que la ley de presupuesto es un referente, porque el gasto se dispara por dentro. O sea, hay dos problemas: o está mal hecho el presupuesto, o de alguna manera, ¿no es cierto?, el gasto no tiene bordes, y por lo tanto es una reacción, un crecimiento espontáneo. Creo que lo que tú dijiste, yo creo que hay que partir de un presupuesto desde los ingresos. Es decir, hoy día tenemos un presupuesto y tenemos una capacidad económica del sector, o capacidad presupuestaria del sector salud para producir cierto nivel de actividad. Cuando yo hablo de mejorar eficiencia, quiero decir, bueno, ¿cuánto más puedo hacer con lo que tengo? ¿Cómo mejor lo puedo asignar? ¿Qué otras variables debo intervenir para que este desempeño mejore? O sea, desde los entornos laborales, mejores condiciones de trabajo, etcétera, mejores turnos, innovar en algunas cuestiones de ese tipo. A eso se refiere a procesos concretos de innovación. O sea, de alguna manera, mira, yo creo, lo voy a poner como un ejemplo. Eh, Me ha tocado conocer con cierto detalle, no en profundidad, pero con un detalle, porque me he acompañado en la experiencia de instalación de los CRR, que son los ¿Ya? Centros Regionales de Resolución. ¿Qué consiste en los CRR? En una cuestión muy simple. Fue una transferencia, por decirlo yo lo digo así, tecnológica, de tecnologías, de experiencia del sector privado en generar capacidad ambulatoria en clínicas privadas hace varios años, de ir generando, ¿no es cierto?, de la cirugía tradicional a centros de cirugía ambulatoria potentes, ¿ah? Y que tienen menor estadía, mejor resolución, etcétera. Conocemos que nuestros pacientes tienen un nivel de daño un poquito mayor que la clínica Santa María, por ejemplo, ¿ah? Pero lo bueno de esto es que se toma esta experiencia y se instala, que fue una decisión de la actual ministra de Salud y que lo ha mantenido ahí. Pero ¿en qué ha consistido esto? En un trabajo directo con los hospitales, de procesos concretos, de mejorar la tabla, de mejorar, no sé, paquetizar, por ejemplo, la cirugía. Cosas tan simples. A eso me refiero concretamente, Benjamín. O sea, cuando hablamos de innovar y mejorar eficiencia, me refiero a meter las manos en estas cosas. A ser responsable en la formulación presupuestaria a los hospitales de cuánto son capaces de hacer con sus recursos comprometiendo. Es decir, esto mismo que dijimos de la DIPRES, este billón que crece el gasto en salud, ¿cuántos egresos? ¿Cuánta tecnología? ¿Cuántos medicamentos? Es decir, al menos yo diría, debemos ser capaces, tanto el sector salud como ministerio, ¿cierto?, de formularnos la propuesta de decir, con este presupuesto voy a hacer tales cosas y voy a ser responsable frente al país de esto. Y esa es una de las cuestiones. O sea, cuando yo voy a presentar, me presento 1000 programas. Ejemplo, escucha la ley del cáncer y pareciera ser que hay problemas. Se escucha, entonces, y uno ve que hay recursos, que se han invertido recursos. Entonces, ¿es un problema de gestión solamente? Es un problema. Entonces, hay que intervenir procesos concretos. Y para eso hay que generar acciones en los propios hospitales y generar los liderazgos y hacer responsable a esos liderazgos de esos resultados. No Mm. puede ser indiferente para una red o para un director de hospital ciertos comportamientos. Es decir, creo, voy a atreverme, de lo que conozco, el ejemplo que tú pusiste, hay un problema de presupuestación, pues. Si no puede tener un hospital hoy día que es 4 veces el hospital Felibuni antiguo, con un presupuesto, con una brecha de recursos humanos no normalizada desde que el hospital se puso en marcha. Por supuesto que el hospital no le alcanzan las lucas porque no tiene normalizada ni siquiera su dotación basal. ¿Y eso qué es? Oye, y se pregunta, el presupuesto, si el presupuesto ha aumentado un 86%. Entonces, ¿cómo no podemos resolver una cuestión tan práctica como esa? A eso me refiero respecto a mejorar eficiencia. Y es Mm. necesario porque los bordes de crecimiento del gasto público están limitados. O sea, no es ir a pasar la cuenta. Mientras más listas de espera, no, pásenme más miles de millones. Por supuesto que debe ser necesario. Por supuesto que hay que renovar cajas quirúrgicas y mejorar pabellones y pagar turnos, etcétera, por supuesto. Pero también eso se traduce en efectos concretos de ese gasto público en la población y esta variable que hemos mencionado. Yo creo que el presupuesto 2025, que todavía no se va, al menos yo esperaría que la discusión presupuestaria en el Congreso se diera en estos términos.
Y que el sector Mm. salud hoy día, en esas 150 láminas que todos los años presenta de miles de programas, fuera a decir en 2 láminas, este presupuesto significa esta cantidad de producción y esto resuelve este porcentaje de los problemas que tenemos. Si llegamos a eso, Benjamín, tan simple como eso, es probable que estemos cambiando el lenguaje de discusión de los presupuestos de salud en términos de, estos, de cuestiones que la gente comprenda. Bueno, has tocado temas relevantes respecto de lo que habíamos señalado para esta próxima diapositiva, que son cómo generamos estos dos puntos de abajo, el aumento de la productividad del sistema público de salud, donde el programa GRD juega un rol importante, y ahí tomo lo que dices tú, en donde en el proceso de discusión no solamente se abre del incremento presupuestario, que por ejemplo en el año 2024 se tradujo en 400.000 millones de pesos, sino que también se pueda desde ahí empezar a señalar cuáles van a ser los niveles de productividad esperados, para que no se sobrepongan, por ejemplo, con lo que mencionaste de los CRR, porque no sabemos si la producción se realiza a través de el horario institucional, si es que se está Claro, pagando por una vía, si es que se está pagando por la otra vía, sino que ir generando un ordenamiento. Y en ese sentido, por supuesto que es crucial la transparencia de la información, o sea, mantener las plataformas públicas de acceso. Todavía no es posible acceder a la información de los egresos hospitalarios del año 2023, estando ya casi a mediados o pasados claro. el año 2024, y eso por supuesto que va generando ahí eh, pocos niveles de accountability de cómo se está llevando el gasto público y cuáles son los posibles compromisos que se puedan establecer en este proceso de formulación de un presupuesto que es el segundo o tercero de relevancia a nivel de lo que se ejecuta en el sector público. Pero te quiero llevar a, por último, y para ir terminando, eh, ¿cuál y cómo debería abordarse desde el presupuesto el impacto de la ley Corta y Sable y de las otras leyes que se están relacionando con el sistema de salud? Por ejemplo, eh, ¿cómo poder incorporar el impacto del aumento de las cotizaciones? Porque, tal Mm. como ha comunicado FONASA, hemos tenido un aumento relevante de personas que se han cambiado voluntariamente al FONASA. Entonces, ¿cuál es el impacto de estas cotizaciones en el gasto? ¿Dónde van a ir a alojarse? ¿Van a ir a alojarse a la red pública? ¿Van a ir a alojarse para financiar la atención primaria? ¿Van a ayudar a aumentar el financiamiento en la libre elección? Esas son interrogantes que me gustaría que pudieses abordar. Lo mismo pasa con el arancel de la modalidad complementaria, que se señaló que no tenía impacto fiscal. Es raro que no tenga impacto fiscal si vamos a tener mayores niveles de uso. Entonces, ¿cómo estas leyes que se están hoy día discutiendo van a tener impacto y dónde las podríamos ver en el presupuesto del Ministerio de Salud? Mira, voy a partir voy a partir por un comentario solamente de que da la casualidad que en los meses de octubre y noviembre, que son los meses en que se discute y se debate el presupuesto antes de ser aprobado en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, en la Comisión Mixta de Presupuesto, va a ser contemporánea esa discusión con la presentación de las iniciativas de reforma que el Ejecutivo está comprometido a ingresar al 1 de octubre. Y digo iniciativa porque no hay, entiendo que será iniciativa. ¿Ya? Será, no sé, un documento, alguna cosa, probablemente uno que otro proyecto de ley con alguna cosa. Por otro lado, el Congreso ha respondido con creaciones de comisiones como Senado, ¿no es cierto? Y ahí hay una serie de discusiones. Pero se va a dar, fíjate, se va a dar en simultáneo. Por lo tanto, uno puede comparar si las prioridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda en la construcción del presupuesto, en la propuesta presupuestaria, están alineadas, por ejemplo, con estas prioridades, comillas, de reforma. Es decir, universalización, resolución de mejor acceso a las prestaciones vía resolución de listas de espera. O sea, uno vería y diría, mira, sí, voy a hacer el esfuerzo de concentrarme en estos ejes, porque de lo contrario quiere decir que estamos en una locura total. O sea, ¿Y perdóname cuáles el serían término. los ejes ahí, Pato? No, yo diría que en el corto plazo, para mí, ¿no es cierto? En términos generales, yo diría que los ejes fundamentales para un presupuesto 2025 es la universalización de la atención primaria, continuar con ese proceso,
seguir profundizando, ¿no es cierto?, el mejor desempeño, ¿no es cierto?, de la estrategia de mejora del plan de productividad ambulatoria, que es un proyecto, un plan que está escondido en las glosas, pero está ahí, porque quiere decir, ¿no es cierto?, que eso significa que hay que mejorar el acceso a las consultas de especialidad de confirmación diagnóstica, no QES, y al parecer también GES. ¿Ah? Y el término, ¿no es cierto?, de resolución quirúrgica, con la profundización de los CRR y, ¿no es cierto?, con mejora, porque esa es ya una responsabilidad propia desde, no solamente desde los propios hospitales. Entonces yo diría, aquí hay, y los GRD, pero el GRD, esencialmente, en que el GRD incorpore expresamente incentivos a el mejor desempeño, a dónde quiero yo que las cosas se resuelvan más y mejor. Esto no es un problema de precio base. Ahí estamos los técnicos, si el precio base único, si no, qué bueno, si incorpora A o incorpora B. Los mecanismos de pago por definición deben incorporar incentivos de lo que yo quiero que pase. Por lo tanto, para mí el precio GRD y sus correctores que correspondan debieran ser explícitamente establecer qué quiero incentivar de la producción hospitalaria, dónde quiero pagar, además de pagar la complejidad y la severidad y las complicaciones y todo lo que queramos. De lo contrario, empezamos a tener precios de paquetes. Empezamos otra vez a PPBizar, ¿no es cierto?, el GRD. O sea, esto es muy difícil y es complejo, establecer dónde incentivo, porque a veces, ¿no es cierto?, esto implica, y eso debiera ser un elemento, porque, o sea, no solamente tengo recursos para listas de espera adicionales, sino que tengo que poner incentivos y premiar y castigar y cosas que a mí me interesa que se hagan, les debo poner, ¿no es cierto?, un precio mejor. Esos elementos, que son los incentivos, para mí con esos puntos de reflexión, además deberíamos tener un presupuesto capaz de ser sostenible. Pero, por otro lado, y ahí viene un tema que yo espero que se ponga en la discusión. Yo entiendo que la modalidad ley corta, la modalidad complementaria, que va a tener un impacto fiscal y lo va a tener, ¿no es cierto?, porque es una mejor cobertura en el uso de la libre elección. Por lo tanto, si ya la libre elección creció de un promedio de 300.000 millones a 700.000 millones prácticamente, ¿no es cierto?, en 3 años, quiere decir que voy a tener, porque además, como en el caso chileno, el gasto de salud, gasto público de salud, está todo, es presupuestario, ¿cierto? Sacamos los copagos y otras cosas más, por supuesto, pero es presupuestario, por lo tanto, el aumento, para ponerlo así, el impacto fiscal del uso de la libre elección aumentó de 300.000 millones, un poco más, 370 creo que eran, a 700.000 y tantos en la ley de presupuesto este año. Ya hay, en eso solo uso, solamente el uso, libre elección, hay un impacto fiscal de 400.000 millones, de prácticamente, ¿no es cierto?, casi 400.000 millones entre años. Pero Pato, Por lo tanto, ya, aprovechándome lo que estáis hablando de la MLE, Alejandra Echeverri nos pregunta, ¿cómo los prestadores y las aseguradoras van a mantener la cobertura en base al arancel MSC? ¿Cómo FONASA va a controlar el cumplimiento de este seguro clase media protegida? ¿Vamos a tener mayor gasto o como va a ser extra presupuestario no se va a ver en el presupuesto y va a ir por otra línea? o sea, yo no, primero, no me atrevo a especular, primero, Benjamín, no me atrevo a especular porque eh, lo de la MSC, yo lo he visto y declarado, he visto más bien en presentaciones. No conozco ninguno, y no que no exista, pero yo no conozco ningún documento público que explique qué es lo que es esto. O sea, que explica lo que es, pero qué impacto tiene presupuestario, cuál es el crecimiento, cuál es la población esperada que yo tengo, porque aquí hay una cuestión bien clara. Esto es un seguro que tiene cobertura que uno paga. O sea, yo, FONASA, que gano, no sé, 800.000 pesos, y quiero irme a la MSC y si solamente tomo las cifras que el director de FONASA planteó en público en algún minuto, de 30.000 pesos, 35.000 pesos, algo así, ojalá menos, por persona. Si yo tengo un grupo familiar y gano 800.000 pesos y tengo un grupo familiar de 4 personas, significa que yo a la MSC me va a costar 120.000 pesos mensuales. Por lo tanto, lo más probable es que yo no me acoja a la MSC, pero gano 800.
Aquí voy a hablar del grupo B, que no son 800, ¿ah? Ni el C, que un poquito más. Entonces, a lo que voy, ¿no es cierto?, es que hay una suerte de segmentación y hay un costo adicional que implica, ¿no es cierto?, de alguna manera una compra, tal como un seguro complementario uno lo hace, y mucho FONASA, que es muy interesante, tú lo mencionaste al principio. Mucha población FONASA, Benjamín, hoy día tiene seguros complementarios, me acuerdo en términos de clase media. O sea, me consta gente que ha comprado, ¿no es cierto?, a mejorar su capacidad, sobre todo, ¿no es cierto?, en aquellas coberturas que son de pensión cerrada, donde el FONASA, ¿no es cierto?, tiene la más baja tasa de protección financiera de todo el mercado, perdona que lo diga así, de todo el mercado seguramente. ¿Ah? Pero si eso es así, ¿no es cierto?, es un costo adicional a las personas. Y me parece que es preocupante porque las últimas cifras de aumento del gasto bolsillo nos llevan a retrotraer la tasa a la cual ya habíamos llegado, ¿no es cierto?, pre-pandemia, del orden del 31, 32%, y después en pandemia bajó un poco más, porque obviamente por las coberturas que hubieron, y la baja también del consumo, por tanto de los copagos, pero según la última cifra, algunas cifras de algunos estudios que se han publicado la última semana, esto ya superó, ¿no es cierto?, casi 35-36% de gasto de bolsillo. Y eso es una alerta súper importante respecto a que la protección financiera, que es una clave en todo este proceso de universalización, está teniendo un comportamiento que es un síntoma, es una consecuencia de cómo estamos estructurando y gestionando el sistema de salud. Suena como una ¿Para qué paradoja, en vamos? verdad. ¿Ah? Suena Es como una una paradoja. paradoja de que estamos Suena como una aumentando el gasto paradoja y público. una paradoja lamentable, porque uno quisiera pensar que vamos en la dirección de aumentar las coberturas. Y digo, ojo, esto no es una cuestión que los gobiernos o particularmente las administraciones lo hayan provocado. El fenómeno ha evolucionado en una dirección en que el sistema de salud, como sistema, como está estructurado, no es capaz de responder a la velocidad, ¿no es cierto?, necesaria para contrarrestar esto. Y si tenemos bordes bastante rígidos, o sea, macroeconómicos para darle espacio a mejorar el gasto público, eh, quiere decir que hay que hacer. Yo creo, con ella, que una de las medidas de mejora de eficiencia que debiéramos estudiar y ojalá el FONASA lo esté haciendo como tal, es qué vamos a hacer con la MLE. No podemos pensar en eficiencia del sistema con una modalidad que tiene un gasto directo hoy día de 700 mil millones de pesos, con fee for service, pago por prestaciones. Eso sí que es una paradoja, Benjamín. Eso sí que es una paradoja. Entonces, ahora lo que hago más encima, perdone que lo diga así, no tengo que hacer algo ahí porque no puedo instalar además una modalidad de seguro complementario sobre Bajo el mismo esquema. bajo el mismo esquema. O sea, creo que bueno, hay harto que hacer en esto y espero que vamos por estos bordes de gasto público, estos crecimientos más cortitos que se enfoquen bien a estos elementos que son, diría yo, más resolutivos para las personas. Oye, Pato, no hemos pasado en 20 minutos. Ha sido difícil controlar Funcionando. el nivel de información que entrega. ¿Ah? Así que muchas gracias por eso, pero solo para cerrar, y es algo que trabajamos en conjunto, es súper relevante en todas estas materias para poder discutir con datos, poder salir un poco de los temas más ideológicos, la transparencia de la información. Que las fuentes de datos estén disponibles, que se publiquen, por ejemplo, de manera homogénea el tema de los registros de la lista de espera. Hoy día la ley de presupuestos, cuando se tramita y se discute en el Congreso, genera un montón de glosas presupuestarias en solicitud de información que ojalá se puedan seguir manteniendo los niveles de cumplimiento para que la discusión se haga en función de los datos. Y queríamos cerrar con esta diapositiva, que finalmente, al igual que el sector público de salud, necesitamos generar una convergencia de lo que es el presupuesto público con el gasto real del sistema público de salud. Entre el año 2013 y el año 2023, siempre ha existido un desacople, o nosotros lo llamamos en el estudio del año 2026 sobre gasto,
¿verdad? Que es esta diferencia que existe entre el gasto que ejecutan los sistemas principalmente el sistema público de salud, con el proceso de formulación de presupuesto. Y la diferencia desde el año 2014, que era cercana al 12%, en esta tasa de desajuste, al año 2023 está llegando el 27%, lo que genera un compromiso importante en poder ir volviendo a proponernos una formulación del presupuesto distinta, involucrando a la mayor cantidad de actores, en específico a los hospitales, generando con ello un compromiso para poder ir monitoreando no solamente el gasto en salud, sino que también las actividades y las distintas líneas que se puedan ir comprometiendo en función de un mejoramiento de las tasas de acceso, de resolutividad y por supuesto de los compromisos que se hacen a nivel del Congreso y se puedan comunicar a la ciudadanía. Así que, Pato, no sé si quieres complementar respecto a la lámina No, para poder dar muy un breve. cierre. Nos referimos a esto. Yo creo que este es un gran tema. Pero seguramente muchos no saben, pero parte de nuestra vida profesional fue la DIPRES, entre el 2014 y 2018 en la dirección de presupuesto, y creo que este fue, quiero dejarlo ahí, uno de los temas clave, es decir, que es gran responsabilidad de la DIPRES. Aquí hay una responsabilidad de la DIPRES. La responsabilidad del gasto en salud, pero yo tengo en términos de disciplina fiscal, aquí tiene que haber, ¿no es cierto?, una rigurosidad en la formulación del presupuesto. O sea, no, y lo digo muy sencillamente, ¿eh? Yo creo que aquí, por ejemplo, parte del driver que tú estás planteando, parte es, por ejemplo, porque no se decretan. En la ley inicial no se decretan muchos gastos que son de la operación, lo cual hace que uno interprete, por ejemplo, esta brecha que dices tú. O sea, me consta, ¿no es cierto?, que los decretos de reajuste, de diferencial de reajuste, se están tramitando en el mes de octubre del año de ejecución presupuestaria. Y eso para mí es una anomalía desde el punto de vista de la rigurosidad de una gestión presupuestaria. O sea, como lo digamos, son provisiones, todo lo que tú quieras. Pero yo no puedo, un sector de salud no puede estar gastando por la caja sin tener un marco presupuestario autorizado y tramitado. Y este es un problema. Esto lleva a que estemos permanentemente gestionando, como le dijimos, como dice ese paper del año 2017, el sobregasto es un fenómeno que se transformó en estructural y que tiene, entre otras responsabilidades, ¿no es cierto?, entre otros drivers, digamos, la forma en que se construye y se formula el presupuesto de salud por parte de la Dirección de Presupuestos. Y ahí está el reflejo que esto se ha eternizado, y esto, si uno lo mira más atrás, la serie es un poquito más larga, pero fíjate que es un fenómeno más que preocupante porque se produce esta situación de Claro, y que gestión de finalmente las finanzas públicas. Claro, la gestión no financiera solamente pública incorporar más produce, recursos, claro. porque en el Claro, año este, 2010 se este es uno incorporaron de los recursos a la fenómenos base. de cuellos de botella al que yo mencionaba, la gestión financiera pública, cómo los cuellos de botella financieros de la gestión financiera pública pueden incidir y pueden tener resultados en el desempeño de los recursos. Por eso es que el Hospital Feliz Bunes probablemente no tiene presupuesto, porque seguramente no debe tener decretado en su marco presupuestario el reajuste del año. Entonces, claro, frente a eso, esos son procedimientos y procesos de gestión financiera que impactan la posibilidad de que un organismo público como un hospital pueda tener un desempeño por lo menos presupuestario adecuado. Muchas gracias, Pato. Gracias a todos los que participaron Gracias por la del invitación, gracias, conversatorio. gracias a la UNAP Eh, por la oportunidad también. Recordarte que este es un conversatorio que está promovido por el programa de MBA en salud y que vamos a dejar dentro de nuestras redes la presentación para que puedan ahí acceder a esta información que compartimos, y también viene con un anexo complementario respecto de la evolución de la deuda pública, cuánto ha sido Sí. el cuáles son las tasas de crecimiento de la economía para que puedan tener dentro de su background. Ahí vamos a hacer una modificación en la presentación porque habían unas cifras que estaban en miles de millones y nosotros las pusimos en millones, pero que las vamos a dejar corregidas para que las puedan consultar. Así que muchas gracias nuevamente, Patricio. Muchas gracias a Gracias, todos los Luis. que estuvieron presentes y esperamos verlos pronto en un nuevo conversatorio. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Pato.